Hermanos, llama la atención que la historia del mundo y de la raza humana alcanzará finalmente su consumación. No es un proceso indefinido e interminable, sino una historia verdadera que se mueve hacia un final divinamente señalado. Según las Escrituras, ese fin vendrá como una potentísima crisis, y los hechos y los eventos asociados con esta crisis forman el contenido de la escatología general. Hablando en forma estricta, estos acontecimientos determinan los límites de la escatología, es decir, de la doctrina de las últimas cosas, pero debido a que otros elementos tienen que incluirse bajo ese título general, se acostumbra a hablar de la serie de eventos relacionados con la segunda venida de Jesucristo y el fin del mundo, como los elementos que constituyen la escatología general, una escatología en la cual están incluidos todos los hombres, todos sin excepción. Ahora debemos decir, hermanos, que la escatología bíblica es sorprendentemente simple. Yo sé que todos nosotros venimos con una mente enseñada de una manera que no es conforme a la Biblia, donde han traído su estructura y han querido ajustar la Biblia a la estructura humana, y no es así. Es que nuestra mente debe moldearse a la palabra bendita del Señor, y eso sucede con la escatología o la doctrina de las últimas cosas. Ahora debemos decir que la escatología bíblica es sorprendentemente simple, y aunque suene extraño porque puede parecer un tema complicado para muchos, pero la estructura bíblica de la escatología es sumamente simple, ya que se divide en dos periodos de tiempo. O sea, aquí vamos a mirar prácticamente un esquema general de la escritura y de las eras en que se divide la historia de la redención. Entonces vamos a mirar que la historia de la redención hacia este tiempo que vivimos y hacia la eternidad se divide en dos edades o en dos periodos que se llama este siglo o el siglo presente o el siglo venidero. Perdón, este siglo o el siglo venidero. Son esos dos elementos los que dividen toda la historia de la raza humana. Y todo lo que se comenta en las Escrituras pertenece o a este siglo o pertenece al siglo venidero. Y vamos a desarrollar, hermanos, esta enseñanza bajo 3 puntos. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a mirar la terminología bíblica de esta doctrina de los dos siglos o de las dos eras. En segundo lugar, veremos el esquema básico bíblico de los dos siglos. Y en tercer lugar, veremos el esquema ampliado de los dos siglos a través de las páginas de la Biblia. Veamos en primer lugar, hermanos, la terminología bíblica de los dos siglos. La palabra siglo que encontramos en esa pregunta que le hicieron los saduceos al Señor Jesucristo. Recuerda que ellos le estaban tentando para buscarle de qué acusarle, y así que los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y le ponen un ejemplo de una mujer que tuvo un marido, murió y sin dejar descendencia, luego el segundo, luego el tercero, hasta alcanzar el séptimo, y luego murió ella, y ellos preguntan, bueno, cuando esté en el cielo, ¿de quién será ella esposa? Y el Señor dice que no, que en este siglo se casa, pero en el siglo venidero no habrá matrimonio, y acá mueren, pero en el siglo que viene no habrá muerte. Entonces el Señor comienza a hablar de esta doctrina que está a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Ahora, la palabra siglo, porque el Señor dice en este siglo, y los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, está hablando de un siglo presente y de un siglo futuro. Está en el término aion, el término griego aion, que dependiendo del contexto a veces se traduce en la Biblia como siglo, era o mundo. ¿Se acuerda que Romanos 12:2 dice Pablo, no os conforméis a este siglo? No os conforméis. Aquí está implicada la palabra aion. Este término griego aion, edad, siglo, se usa en las Escrituras tanto como una connotación temporal o espacial. Y noten, cuando yo hablo de una connotación espacial o temporal, está hablando de la creación, está hablando del tiempo en la creación, porque toda la creación está circunscrita al tiempo y al espacio. Así que cuando hablamos de la palabra aion, estamos hablando de periodos en el que el Señor
ha dispensado de una manera especial algo. Es decir, ese término hace referencia al espacio-tiempo en que se haya circunscrito la creación. Entonces, esto nos está hablando de que este siglo es la vieja creación y el siglo venidero se llama la nueva creación. Una antigua creación en la cual estamos viviendo y nos espera una nueva creación con nuevos cielos y nueva tierra que se llama el siglo venidero, pero que el mundo que estamos viviendo se llama el siglo presente o este siglo. Entonces, como criaturas, siempre viviremos en el espacio-tiempo porque solo Dios trasciende al espacio y al tiempo. En cuanto al tiempo, Él trasciende al tiempo porque Él es eterno. En cuanto al espacio, Él es inmenso porque trasciende al espacio. Él está en todas partes, es omnisciente. Por tanto, cuando hablamos del presente siglo y del siglo venidero, estamos hablando de esta creación, la vieja, y de la nueva creación. Cuando ustedes entienden este sistema, van a entender por qué nosotros no guardamos el día sábado de reposo, sino el día domingo. Lo vamos a entender dentro de esta estructura. Porque nosotros ya no celebramos la vieja creación. ¿Sabe por qué? Porque ya no pertenecemos a la antigua creación. Si alguno está en Cristo, nueva creación es: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estamos celebrando en el día domingo no la creación vieja, la cual terminó o descansó el Señor el séptimo, sino la nueva creación en la cual vino el día primero, el día domingo. Y ahora, hermanos, nosotros estamos en este siglo, en este mundo, pero no somos de este mundo, no somos de este siglo. Eso es lo que está la Biblia introduciéndonos y darnos a entender, hermanos, de que aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este. Y vamos a ver que toda esa terminología de los dos siglos cubre casi todo el Nuevo Testamento. Vamos, por ejemplo, a algunos textos para poder corroborar eso. Mateo 12:32. Mateo 12:32, noten esto. Dice el Señor: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. O sea que jamás se le perdonará, porque toda la historia de la raza humana se compone del siglo presente y del siglo que va a venir. Y noten esto: ¿cómo yo puedo entender eso que nunca se va a perdonado? Porque el pasaje paralelo que está en Marcos 10, versículos 29 y 30, y aquí, hermano, yo no voy a explicar el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo que yo deseo señalar es qué significa el siglo venidero y qué significa que esta persona no va a ser perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Pues Marcos 29 al 30 nos dice lo siguiente: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casas, Bueno, el término aquí no está, pero lo que quiero señalar, hermanos, es que esta persona no va a ser perdonada. En otro pasaje dice que no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Significa que no será perdonado jamás. Más adelante miramos el texto. ¿Cómo? 10, el verso 30 de Marcos 10. Dice ahí, Marcos 10:30. Bueno, este no es el texto que deseaba, pero hermanos, lo que yo deseo señalar aquí, voy a volver a tomar el texto. En Marcos 12:32 está, busquen en Mateo 12:32, ya lo leímos, ¿no? 12:32. Pero vamos a Lucas 12:10. Lucas 12:10, ahora sí, para mirar esta verdad. Lucas 12:10. ¿Qué dice ese texto? A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, que dice aquí en este versículo, no le será perdonado. Y vamos también a Marcos 3:29. Marcos 3:29, para mirar el texto paralelo. Marcos 3:29 nos dice lo siguiente. Mire lo que dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás
perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Qué significa esto? Que el siglo presente y el venidero abarcan todo el tiempo que puede asistir. Y vamos a Marcos 10, 29 y 30. Dice, respondiendo Jesús, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, noten el coste del evangelio, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí el evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este siglo, en este tiempo, es decir, en este siglo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que deseo señalar en estos pasajes es que habla del siglo presente y el siglo venidero, que eso no es un invento, eso es el tema bíblico. Lucas 16, 18. Lucas 16, 8. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de la luz. ¿Quién son los hijos de este siglo? Los que son de este mundo. Y los hijos de la luz son los que ya no son de este mundo. Está comparando, hermanos, a los creyentes con los incrédulos. Nosotros somos hijos de luz y aunque vivimos en este siglo, no pertenecemos a este siglo, sino al venidero, es decir, a la nueva creación. Por eso somos nuevas criaturas. Todos los cristianos son nuevas criaturas. Lucas 20, 34 a 36. Lucas 20, 34 al 36, dice Jesús, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, es el texto que leyó el hermano, se casan, los hijos de este siglo, y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, el siglo venidero, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahí nos habla, hermanos, que un contraste entre el siglo presente y el siglo venidero. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol está mostrando, hermanos, una comparación y dice, no se conformen a este siglo, porque nosotros no somos hijos de este siglo, aunque vivimos aquí, somos ciudadanos de la nueva creación porque somos nuevas criaturas. ¿Están notando esto? Porque nosotros tiene que ver mucho con el día domingo, porque somos nueva creación. 1 Corintios 1:20. Estoy mostrando varios pasajes para que no digan que esto es simplemente algo que inventamos. No, eso es una doctrina bíblica. Dice 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Así que Pablo está diciendo que nosotros somos distintos y está mencionando aquí la sabiduría y los príncipes de este siglo, y tanto la una como los otros comprenden la sabiduría de Dios. 1 Corintios 3:18. Dice, nadie os engañe, asimismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. 2 Corintios 2, 6 al 8. Perdón, 2 Corintios 2, 6 y 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Ellos no conocían la sabiduría celestial, porque solamente lo conocen los verdaderos creyentes. Y los impíos por eso crucificaron al Señor. 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de ¿qué? De este siglo. O sea, ¿quién es el Dios de este siglo? El diablo. 2 Corintios 4:4. Según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Pero en el siglo venidero ya no estará actuando más. Nadie será enseguecido en aquel siglo venidero. Gálatas 1:4. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ¿qué? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Así que este presente siglo, ¿cómo se caracteriza? Que es un siglo malo. Y nosotros como creyentes no pertenecemos, aunque vivimos en este siglo. Efesios 1:21. Sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo un nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Sí ves? Está hablando de los 10 siglos otra vez. En otras palabras, Cristo tiene autoridad en este siglo y también en el siglo venidero. Él es rey de este siglo y rey del próximo. Efesios 2:2. En los cuales, está hablando de la vida creyente de los cristianos cuando antes eran de ser cristianos, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, es decir, de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el Dios de este siglo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese andar es característico de nuestra vida sin Cristo, pero ahora estamos con Cristo y somos nueva criatura. Primera de Timoteo 6:17 al 19. Dice, noten eso, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí fundamento para lo porvenir, es decir, para el siglo venidero, que echen mano de la vida eterna. Ahí otra vez el contraste entre este siglo y el siglo venidero. El punto es que ellos son ricos en este siglo, pero nosotros esperamos en el porvenir y echamos mano de la vida eterna, que es mucho mejor que las cosas de este siglo. Tito 2:12 dice aquí, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y otro texto, hermanos, por último, lo dicho, les di textos como para que no queden dudas. Hebreos 6:5. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea que lo que está señalando el Nuevo Testamento es que toda la historia de la humanidad se divide en 2 siglos, el siglo presente y el siglo venidero. El Nuevo Testamento, la palabra poder significa dones milagrosos que acompañaban a los apóstoles de los primeros siglos y a los primeros cristianos cuando predicaban la palabra. Dios estaba revelando en el primer siglo su palabra, estaba siendo revelada y necesitaba ser confirmada. ¿Sabe con qué? Con los poderes que venían del siglo venidero, de la nueva creación, venían y rompían a este mundo. Ahora, ¿qué son esos poderes milagrosos? Es un anticipo de lo que veremos en el siglo venidero. Y es como si ya el siglo venidero hubiera irrumpido en cierto modo en este siglo. De hecho, hermanos, los cristianos podríamos decir que somos ciudadanos del futuro que venimos a vivir al pasado. Eso es lo que están diciendo, porque somos nueva creación viviendo en una vieja creación. Son del siglo venidero y vienen a vivir en el siglo presente. Es algo raro y extraño, pero la Biblia nos está anunciando esto. Ahora bien, entonces, y es así como ya el siglo venidero ha irrumpido en cierto modo en este siglo, y nosotros los cristianos ya estamos disfrutando de algunas cosas del siglo venidero, y estas personas disfrutaron de algunos poderes milagrosos en el texto de Hebreos del siglo venidero, y aún así no se arrepintieron. Por ejemplo, miraron los milagros, el poder de la palabra, el Espíritu Santo, son poderes del reino venidero, o del siglo venidero, perdón. El poder sobrenatural que Cristo manifiesta dentro de su iglesia son destellos de la nueva creación del siglo venidero y no pertenecen propiamente a este siglo. Por eso es que en ese nuevo siglo, en el siglo venidero, no habrá enfermedad. Por eso Cristo mostraba la sanidad, no habrá enfermedad. Esos poderes están mostrando, en ese siglo no habrá enfermedad. Cuando resucitaba Cristo, está diciendo, en ese nuevo siglo no habrá muerte. No habrá nada de eso. Es decir, esos poderes están mostrándose en este siglo a través en el siglo primero por el Jesucristo y los apóstoles. El poder sobrenatural que Cristo manifiesta dentro de la iglesia son destellos de ese siglo y no pertenecen propiamente a este siglo. Ahora, yo creo que
¿Les quedó claro este punto de que la Biblia sí enseña que se divide toda la historia de la raza humana en este siglo y en el siglo venidero? Vamos a mirar en segundo lugar el esquema básico de los dos siglos. El esquema básico de los dos siglos. Este esquema básico del siglo presente y el venidero lo explicaremos a través de tres afirmaciones. En primer lugar, los dos siglos comprenden todo el tiempo. Hermanos, toda la creación está circunscrita al tiempo y el espacio. Y todo el tiempo que comprende la creación de este siglo y por la eternidad abarcan los dos siglos. Tomados juntos, este siglo y el venidero abarcan todo el tiempo, incluyendo el tiempo interminable del estado eterno, es decir, del siglo venidero. Todo el tiempo que podemos concebir. Y la prueba de esto, hermanos, la encontramos en texto como el que acabamos de leer ahora en Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Noten aquí, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora miremos cómo Marcos va a cambiar eso, o va a interpretar este siglo y el venidero. Ahora, ¿esto significa que algún tiempo serán perdonados? No, por supuesto que no, porque no existe otro tiempo en el cual puedan ser perdonados. Y mira lo que dice Marcos 3:29. Dice de manera mucho más clara que no tienen jamás perdón. Y ese jamás es que entonces el siglo presente o este siglo y el siglo venidero abarcan todo el tiempo que la creación puede tener. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que no serán perdonados nunca, porque este siglo y el siglo venidero abarcan todo el tiempo que puede existir. Lo que estamos diciendo aquí es muy sencillo. La historia humana se divide en este siglo y en el venidero. Todo lo que la Biblia dice y enseña sobre lo que usted alcanza a concebir de la historia humana está comprendido y pertenece a este siglo y al venidero. La Biblia, la historia de la redención se divide en esos dos siglos. Y usted tiene que ubicar esto a qué pertenece, a este siglo o al venidero. Tiene que preguntarse. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis habla de este siglo y también habla del siglo venidero. Y hay que saber cómo interpretar y cómo saber de qué siglo está hablando. Veamos nuestra segunda afirmación. Entonces, lo primero es que este siglo y el siglo venidero abarcan todo el tiempo de lo que podamos concebir. Segundo, los dos siglos son periodos cualitativamente distintos con respecto a la existencia humana y de la historia del mundo. Los dos siglos son periodos cualitativamente distintos con respecto a la existencia humana y de la historia del mundo. Hermanos, este siglo no evoluciona ni cambia. Yo podría decir más bien que este siglo involuciona. Es decir, cada vez se hace peor y moralmente la gente es más mala. Pero eso no cambia por medio de ningún proceso natural. Este siglo no va a mejorar. La diferencia es la que hay entre el orden natural y sobrenatural. Y este pasaje clave es aquí, es el orden natural. Por ejemplo, el orden de este siglo es un orden natural. El orden del siglo venidero es un orden sobrenatural. Y vamos a mostrarlo, según Lucas 20, 34 al 36. Recuerden que esta es la pregunta de los fariseos a Jesús, de esta mujer que pregunta, bueno, en el cielo, si hay resurrección, ¿de quién será esposa? ¿De quién será ella esposa? ¿De cuál de los 7 que la tuvieron? Dice aquí, entonces, Lucas 20, 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos, noten eso, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿Qué está diciendo aquí? Que en este mundo en que vivimos existe el matrimonio. Nos casas, habrá matrimonio, procreación, habrá todo eso. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Qué significa? Que en la nueva creación no hay matrimonio, no hay procreación, no hay esto.
Pero noten eso porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y noten los contrastes que en este texto el Señor señala entre este siglo y el siglo venidero. En este siglo hay casamiento, en el siglo venidero no hay casamiento. No hay esposo y esposa, eso ya deja de existir. En este siglo hay muerte. En el siglo venidero no hay muerte, nadie va a morir. En este siglo hay hombres naturales. En el siglo venidero hay hombres resucitados, en este caso. En este siglo coexisten juntos impíos y justos. En el siglo venidero solamente lo alcanzan los justos. Solamente esa nueva tierra y esos nuevos cielos solamente van a vivir los justos. Los impíos ya no vivirán allá. En estos contrastes, hermanos, son similares a los que hallamos en la parábola de la cizaña de Mateo 3. ¿Ustedes recuerdan, hermanos? Y ahí Jesucristo nos habla de este siglo, de las características. Que este siglo o este periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo y antes de la segunda venida de Cristo, un poco antes, Él le llama la época de la siembra. Porque Él le va a llamar a su segunda venida, le va a llamar la época de la cosecha. Ahora se está sembrando la palabra y los hijos del reino están sembrando la semilla y ellos son el trigo, pero los malos son la cizaña. Pero en este siglo cohabitan o coexisten tanto los justos mezclados con los malos. Dice aquí en este texto, Jesucristo ya les ha hablado de la parábola, pero ahorita les explica a los discípulos la parábola de la cizaña y el trigo. Dice, entonces despedía a la gente en el versículo 13:36, Mateo 13:36 dice, entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, o sea, este siglo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y noten que ahí cohabitan los dos. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de siglos, ¿sí ves? El fin de este mundo. Y los segadores son los ángeles. ¿Se acuerdan que dice que en el rapto, en también la segunda venida de Cristo vendrán los ángeles y se llevarán a los suyos? Pues aquí está hablando que es como una cosecha, viene a recoger el trigo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, porque los impíos serán arrancados de este mundo para ser echados al fuego de las llamas del infierno. Versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43, entonces, aquí está el contraste, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hay dos etapas. Una etapa de la siembra en la cual ya te está sembrando y predicando el evangelio los creyentes. La semilla va a ser implantada en su corazón y va a producir fruto y ellos son el trigo. Pero la cizaña crece erguida y me parece que en la parábola del campo, dice el Señor que un hombre que cuidaba el campo le pregunta, Señor, ¿arrancaremos el trigo y la cizaña a la vez? No, espere que crezcan para distinguirlas. ¿Usted sabe por qué cuando se deja crecer el trigo y la cizaña se pueden diferenciar? Porque la cizaña y el trigo son casi muy similares. Pero cuando crecen, el trigo tiene una cualidad que lo describe. Y es que el trigo cuando crece se comienza a erguir y doblega su cabeza. En cambio, la cizaña crece y crece y siempre permanece erguida. Y ahí se identifica, sabemos cuál es el trigo, el que está erguido para el granero del Padre y la cizaña que está erguida para el fuego eterno. A eso nos estamos refiriendo y esa siembra la estamos viviendo. Estamos en la época de la siembra, pero va a llegar el día de la cosecha. Hasta ahora no vemos que los impíos están siendo castigados como deberían ser, pero va a llegar el día en que eso está preparado. El Señor dice aquí que el reino de Dios está dividido en dos etapas, una de siembra y otra de siega. Nosotros estamos en el momento, en la etapa de siembra,
y en esta etapa del trigo y la cizaña conviven juntos. Así que en este pasaje también encontramos el contraste entre la mezcla del trigo y la cizaña. Hombres justos y malos en el siglo presente y solo el trigo, hombres justos en el siglo venidero. ¿Sí notaron? Que solamente dice que entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Eso significa el siglo venidero. Y también se encuentra el contraste entre los hombres naturales con el siglo presente y hombres glorificados resplandeciendo, los hombres, los justos como el sol. Me parece esto, las mismas palabras de Daniel 12, dice que los justos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero ¿sabían que los cristianos ya están brillando como estrellas en este mundo? En este siglo ya están brillando. No con el mismo destello que brillarán en el siglo venidero. Por eso dice Jesucristo que vosotros sois la ¿qué? La luz del mundo. Y los cristianos debemos ser distintos a un mundo de oscuridad en que vivimos. Y esa oscuridad se refiere a la ignorancia de ellos y al conocimiento nuestro. Ellos están en tinieblas, nosotros en luz. Ellos no conocen a Dios, nosotros sí lo conocemos. Nosotros sabemos que realmente es lo que deseamos, lo mejor, las riquezas celestiales, ellos no la conocen. Moralmente ellos son injustos, moralmente nosotros somos justos y vivimos como los justos deben de vivir, porque por eso somos luz. Hay un contraste entre ellos, pero conviven juntos en este momento, en el tiempo de la siembra, hasta que llegue el día de la cosecha. Veamos la tercera afirmación. Este siglo y el siglo venidero, la pregunta, ¿qué divide a este siglo y al siglo venidero? Bueno, ¿cuándo será el día de la siega? Cuando el Cristo venga por segunda vez. O sea que lo que divide a este siglo y el venidero está dividido por el juicio de los malos y la resurrección de los justos, que es en la segunda venida de Cristo, y concluirá este siglo e inaugurará en el siglo venidero. Es decir, la segunda venida de Cristo, el juicio de los malos y la resurrección de los justos es la línea divisoria entre este siglo y el siglo venidero, donde termina el siglo presente y donde comienza el siglo venidero, con la segunda venida de Cristo. Porque recuerden que cuando Cristo viene a destruir a este mundo con fuego, y viene a crear nuevos cielos y nueva tierra, pero que los impíos serán arrancados como la maleza en este mundo, como dice el salmista. Veamos algunos textos que apoyan esta afirmación. Lucas 20, 34 al 35. Lucas 20, 34 al 35, noten lo que dice. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamientos, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Noten, hermanos, que Jesucristo está diciendo que la resurrección de los muertos inaugura aquel siglo venidero y termina el siglo presente. La resurrección de los muertos es la puerta que se cierra para este siglo y se abre para el siglo venidero, el juicio de las naciones. Y la pregunta es, ¿cuándo sucederá la resurrección? En la segunda venida de Cristo. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice que seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y seremos cambiados los cuerpos incorruptibles en cuerpos incorruptibles de gloria. Dice en 1 Corintios 15, 22, Pablo aquí está hablando de la doctrina de la resurrección. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y ese todos no implica toda la raza humana, sino todos los justos, todos los creyentes. Pablo nos dice que la resurrección inaugura el siglo venidero, y además se nos enseña que esa resurrección será en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la segunda venida de Cristo inaugura el siglo venidero y termina en este siglo. No hay un rapto secreto. Ahora, esto es importante, hermanos, que tengamos en cuenta. Noten que la segunda venida de Cristo termina con este mundo encendiéndolo en llamas de la ira de Dios, y establece una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Mateo 13, 39 al 43 otra vez.
El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo. ¿El fin de quién? Del mundo, de este mundo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, está diciendo, el que entienda esto, que lo entienda. Obviamente solamente los cristianos van a entender esto. Un impío no entiende esto. Es decir, hermanos, cuando llegue la ciega al final del siglo, el Señor dice que los impíos serán condenados y los justos glorificados. Ellos ya no habitarán más este mundo, o el mundo que viene, perdón, la nueva tierra y los nuevos cielos. Y esto ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Marcos 10:30. Marcos 10:30 dice que no reciba 100 veces ahora en este siglo. Está hablando, ustedes recuerdan el joven rico, ¿no? Y está diciendo el Señor que le preguntan los discípulos a Jesús, bueno, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor dice, es más fácil que un rico entre por el ojo de un camello entre por el ojo de una aguja que un reino al reino de los cielos, que un rico al reino de los cielos. Está diciendo que la salvación para nosotros es imposible. Pero él dice, Señor, pero todo lo hemos dejado por ti. Dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios lo puede salvar, pero una evidencia de que Dios lo ha salvado es que este hombre está dispuesto a dejarlo todo por seguir al Señor. Por eso dice ahí en Marcos 10:30 que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, en este siglo, casas. Y esta palabra casa se refiere más a una nueva familia. O sea, usted pierde una familia y gana una. Pierde la familia de sangre, puede ser, y gana la familia de la fe. Hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Recuerden cuando Jesucristo estaba en una casa predicando y la madre de Jesús y sus hermanos lo estaban buscando. Señor, no tienes cuidado, o sea, como diciéndole, no sé, cuidado que tú estés más con ellos que con nosotros. Y él dice que todo el que hace la voluntad, ese es mi padre, mi hermana y mi hermano. Pues este texto está diciendo que nosotros perdemos familia de este mundo para ganar familia espiritual en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Porque esa familia espiritual es la que va a habitar con nosotros por la eternidad en el siglo venidero. Eso es lo que está diciendo. O sea que una persona que no esté dispuesta a perder esto por causa del Señor no es digna del siglo venidero, de vivir en los nuevos cielos y en la nueva tierra. No es para ella. Pero ellos decían que haya dejado todo esto por causa de mí, que no reciba cosas, que no reciba en este siglo y en el venidero. Y aquí en este texto Cristo conecta el venidero con la vida eterna. Noten que él dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Vayamos ahora a nuestro próximo encabezado en tercer lugar. El esquema ampliado de los 2 siglos. El esquema ampliado de los 2 siglos. Este tema que estoy dando hoy es necesario que quede grabado en sus mentes como un esquema general de la escatología, para que usted sepa mirar cómo todo se ubica en su justo lugar. Y lo que vamos a hacer en este punto es ver con más detalle, vamos a hacer un zoom, no sé si ustedes han mirado esas lentes con mirada telescópica o de lejos, como binoculares que se pueden acercar y hacer zoom, ¿no? O sea, se hace un acercamiento. Pues aquí, hasta ahora hemos visto de lejos el panorama, pero vamos a acercarnos un poco más a los detalles y vamos a mirar todos los detalles específicos o peculiares de lo que hemos mirado. Y lo que vamos a hacer es precisamente eso, esta ampliación de la doctrina bíblica de los 2 siglos, que se puede presentar como lo hicimos en el punto anterior en 3 afirmaciones. Primero, este siglo es y seguirá siendo un siglo moralmente malo. Y esto, hermanos, de hecho destruye la concepción que tienen los posmilenialistas, que ellos piensan que este mundo va a mejorar y que el cristianismo va a influir en la sociedad y muchas personas van a cambiar moralmente en la sociedad
y van a preparar la venida de Cristo. Pero lo que dice la Biblia no es que, sino que este siglo, este mundo seguirá siendo malo. Y así será hasta el fin de este siglo, seguirá siendo malo. Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Hermanos, los hijos de este siglo siempre estarán contrastados con los hijos de este reino. Ellos son peores, sagaces, más malos, porque ¿sabe por qué? Porque pertenecen a este siglo, porque este siglo es malo. Por eso Cristo tuvo que decir, ustedes ya no son de este mundo. Ahora, si nosotros fuéramos de este mundo, seríamos malos. Pero como ya no somos del mundo, somos justos, porque ya no pertenecemos a este mundo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque este siglo es malo. Marcos 10:30. Que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo, casas, hermanos, madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos, Dios bendice a sus hijos en este siglo, pero habrá que persecución, porque este mundo malo odia a los justos, porque este siglo es siempre y será siempre malo, y siempre va a odiar, inclusive nuestra propia familia que pertenecen a este siglo, van a ser nuestros propios enemigos, porque ellos no pertenecen a lo que nosotros pertenecemos. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, ¿por qué no debemos conformarnos a este siglo? Simplemente porque este siglo es malo. Porque las personas no guardan el día del Señor, porque se están conformando a este siglo. Y cuando nosotros guardamos el día del Señor, no nos estamos conformando a este siglo, porque el día del Señor habla del reposo eterno. ¿De cuál? De la nueva creación, y por eso lo guardamos, y estamos aquí preparándonos para la nueva tierra y los nuevos cielos en este día. Ahora, yo quisiera, hermanos, que ustedes entiendan esto. Los judíos guardaban el día séptimo porque había una vieja creación y había una antigua redención que nosotros no conmemoramos. Nosotros no pertenecemos ya a este siglo, a esta creación. Dios descansó de la antigua creación, ¿cuándo? El séptimo día. Voy a mostrarles unos textos que en el cual en el día séptimo ellos debían recordar primeramente la antigua creación y la antigua redención. Vamos a Éxodo 20, un momento, y dice aquí así, Éxodo 20. Versículo 8. Noten lo que dice. Vamos a mirar qué es lo que debía conmemorar en el séptimo día. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6, noten lo que deben recordar, porque ¿qué? En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día, en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué lo guardaban el séptimo día? Porque ellos pertenecen a esta creación, y el Antiguo Testamento estaba haciendo alusión a la antigua creación. Ahora miremos, en segundo lugar, que ellos también conmemoraban no solamente una antigua creación, sino una antigua redención. Deuteronomio 5. Dice aquí Deuteronomio 5:12, guardaréis el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Lo mismo, pero no te dice el versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, ellos recordaban la antigua creación y la antigua redención. Pero ¿quién de aquí pertenece a la antigua? Si usted es creyente, ¿pertenece a la antigua creación?
Tampoco usted fue libertado de la esclavitud de Egipto. Entonces usted no pertenece a ese antiguo pacto. Ahora bien, los cristianos tienen un nuevo día para descansar. Y la pregunta es, hermano, es ¿por qué el día cambió? Porque hay una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Ahora, ¿cuándo Cristo descansó de su obra redentora? El primer día de la semana, cuando resucitó. Y esa resurrección de Cristo habla es que todos los que están en Cristo resucitarán algún día con el cuerpo glorioso, y eso sucederá ¿en qué? En la nueva creación, pero que ellos ya han resucitado espiritualmente. Ahora bien, si yo quisiera explicar más esto, en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre toda carne y fue inaugurada la iglesia, y ahí se inauguró la nueva creación. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo sobre toda carne? El primer día de la semana. Y dice que el Espíritu Santo es el sello de la garantía hasta el día de la redención adquirida, como dice en Efesios 1, 13 al 14. Es decir, cuando recibamos nuevos cuerpos, recibiremos nuevos cuerpos para vivir en los nuevos cielos y la nueva tierra. Por lo tanto, el día domingo celebramos nuestra redención. Nosotros no fuimos esclavos de Egipto, ni fuimos liberados de la esclavitud de Egipto. Somos libertados de la esclavitud ¿de qué? Del pecado. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando Cristo resucitó. Y cuando nosotros entramos, cuando se nos dio la garantía de que pertenecemos a una nueva creación, y se nos dio el sello, el día de Pentecostés, y eso ocurrió un primer día. Por eso recordamos esto. Y estamos recordando estamos anunciando de manera futura que nosotros pertenecemos al tiempo de la resurrección que sucederá en el siglo que viene. Porque allá todos estaremos en cuerpos glorificados, resucitados. Esto, hermanos, si usted lo va entendiendo, todo se va uniendo, y todas las doctrinas que usted va aprendiendo se van enlazando con este tema. Nada queda por fuera. Y esto sucederá cuando Cristo venga. Ahora dice aquí, ¿por qué no debemos conformarnos a este siglo? Bueno, también 2 Corintios 4:4 dice, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y así será hasta que Cristo vuelva, dice Apocalipsis. Este siglo seguirá siendo malo, y el Dios de este siglo seguirá siendo Satanás. Pero cuando Cristo venga, será echado en el lago de azufre y fuego, como dice en Apocalipsis 20:10. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El presente siglo es malo y seguirá siendo malo. Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De desobediencia a qué? A los mandamientos de Dios. Ahora, todos estos pasajes dicen que el siglo es malo, este siglo es malo y seguirá siendo malo hasta la segunda venida de Cristo. Si este no fuera el caso, podría llegar el día en que la persecución de los cristianos cesaría. Pero hermanos, ¿qué va a pasar? Entre más avanza el tiempo, este tiempo y este siglo será peor, y los cristianos sufrirán mayor persecución entre más avanza el tiempo y estemos más cerca de la venida de Cristo. De hecho, por eso nosotros sabemos que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que es la mayor persecución que tendrá la iglesia a lo largo de la historia. Y eso será antes de la venida de Cristo. Entonces, cuando Satanás, hermanos, cuando no sería malo conformarse a este siglo si eso ocurriera, cuando Satanás no dejaría de ser Dios, cuando la descripción de Pablo de que este siglo malo dejaría de ser verdad, y cuando uno podría andar conforme a la corriente de este mundo, si esto cambiaría. Pero esto no va a cambiar, esto seguirá siendo lo mismo. Todo esto, no obstante, iría en contra de las implicaciones claras de estos pasajes. Hermanos, por supuesto, esto es muy importante para la evaluación del postmilenialismo. ¿Qué enseña el postmilenialismo? Para quienes no conocen bien esos términos, podemos decir que hay tres posiciones clásicas en cuanto a esto. Con respecto al milenio, está el amilenialismo, la cual somos nosotros, están los premilenialistas y están los postmilenialistas. Ahora, esos prefijos a
pre y post se refieren a la segunda venida de Cristo y al milenio. Lo que enseñan los premilenialistas es que Cristo viene antes del milenio. Ellos dicen que hay un milenio literal de 1000 años donde Cristo reinará con los suyos y con hombres impíos. Y entre esta posición está la histórica y dispensacional, está esta última plantea. O sea, hay dos clases de premilenialistas: la histórica y la que muchos creen dispensacional. La dispensacional es la que enseña que hay un rapto secreto antes de la venida o antes de la gran tribulación. Ustedes han escuchado eso, que hay gente que dice, cree eso, que Cristo vendrá y la gente se desaparecerá y la gente será llevada y no sabe en qué momento se fueron. Pues eso no lo enseña la Biblia. No lo enseña la Biblia. La Biblia no enseña tal cosa. Y por eso esta última plantea que primero viene el rapto, luego 7 años de tribulaciones. De hecho, ellos dicen que vienen 7 años de tribulación. Pero la pregunta, hermanos, ¿dónde dice la Biblia que la tribulación son 7 años? En ninguna parte. En ninguna parte dice que son 7 años. Dice más bien que por causa de los escogidos los días serán acortados. No dice que son 7 años. Después viene Cristo por los suyos y de ahí el milenio. Es lo que enseñan ellos. Pero el asunto es que ambas posiciones, Cristo viene antes del milenio. Hermanos, de hecho, ya estamos en el milenio. Ya estamos en el milenio. Y el milenio empezó cuando Cristo vino por primera vez y terminará con la segunda venida de Cristo. Pero ya estamos en el milenio. Y a ese milenio se le llaman los últimos días. Ya estamos en los postreros días. Y esos postreros días van de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Así que ahora en el postmilenialismo es al revés. Primero llega el milenio y después viene Cristo. ¿Y por qué ellos dicen eso? Porque la iglesia va a tener tal grado de prosperidad, el evangelio va a llegar al mundo de tal manera que la iglesia, a través de la predicación, va a traer el milenio a la tierra. Y no necesariamente los postmilenialistas van a tener un concepto de 1000 años y ya, ¿no? Sino que será un tiempo de mucha prosperidad, donde prácticamente el mundo entero será evangelizado, y entonces, cuando eso pase, entonces vendrá Cristo, dicen ellos. Ahora, si eso fuera así, hermanos, ya va a haber un momento en que nos vamos a moldear a este siglo, pero dice Pablo, no se amolden este siglo. Pero esto no será así, este siglo es y siempre será malo. O sea, por lo tanto, esto descarta la enseñanza postmilenialista que dice que va a mejorar este mundo. No va a mejorar, no va a mejorar. Yo creo que nosotros los amilenialistas, por un lado, somos pesimistas, ¿sí?, en que este mundo no va a mejorar. Por otro lado, somos optimistas. Nos espera algo mejor, pero no en ese mundo, sino en el que viene. En segundo lugar, este siglo está en los últimos días. Como dije ahora, ya estamos en el milenio. El milenio no son 1000 años exactos literales, no. Es un tiempo prolongado. Y el diablo ha sido atado en este tiempo. ¿Para qué? No para no tentarnos, porque el diablo sigue tentando, y por eso dice Pedro, cuídense del diablo y resistan, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿en qué sentido está atado? En que nosotros, noten que la iglesia puede predicar el evangelio de Cristo. Y usted preguntará, ¿y acaso en el Antiguo Testamento no se podría hacer eso? No, no se podría hacer eso. No se podía predicar el evangelio. Israel nunca salió a las naciones a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el diablo no había sido atado. Pero una vez Cristo vino y ató al hombre fuerte, dicen, me seréis testigos en Judea, Jerusalén, Samaria y todos los rincones de la tierra. Porque el diablo fue atado, ya se puede hacer eso. Pero este evangelio será predicado a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin del siglo. Y ahí será cuando Cristo venga. Porque se acuerda que el fin del siglo termina con la venida de Cristo, y con eso empieza el siglo venidero. Entonces este siglo está en los últimos días. Muchos textos del Nuevo Testamento utilizan la terminología de los dos siglos para expresar que este siglo está en sus últimos días. Esta ya es la última etapa de la historia de la redención. 1 Corintios 2:6, vamos a señalar eso. Dice aquí, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo,
ni de los príncipes de este siglo que perecen. La idea es de este siglo que está desapareciendo ya. Si ve, este siglo ya está terminando, ya está en su etapa culminante. Este pasaje es paralelo a 1 de Juan 2:17. Mire lo que dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y literalmente lo que dice ahí es que el mundo pasa, dice, el mundo ya está pasando. Este siglo ya está dejando de ser. Noten el versículo 8, hijitos, ya es el último tiempo. Dice Juan, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Si en este tiempo va a venir el anticristo, así ahora han surgido muchos anticristos, ¿sí? Por esto conocemos que estamos en el último tiempo. Ya estamos viviendo los últimos tiempos. Ya comenzó el deterioro y las tinieblas van pasando. Y de hecho, hermanos, el reino de Dios llegó en este último tiempo de este siglo, cuando Cristo vino. En el Antiguo Testamento el reino de Dios estaba prometido, pero no había llegado. Pero el reino de Dios ya vino, el reino de Dios del futuro vino ya a este mundo, pero inaugurado, no consumado todavía. Hebreos 9:26. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación, note eso, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. O sea que el sacrificio de Cristo marcó el inicio de la consumación del siglo, del final de los tiempos. 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado, ¿quiénes? Los fines de los siglos. ¿A quién está hablando Pablo? A los cristianos. Nosotros ya nos alcanzó el fin de los siglos. ¿Cuándo empezó eso? Cuando Cristo vino por primera vez y el Espíritu Santo vino sobre toda carne. Pablo nos dice que aquellos que estamos viendo estos textos, ya nosotros hemos alcanzado el fin del siglo, ya nosotros estamos en el último tiempo, desde la primera venida de Cristo y su resurrección, y este siglo comenzó a terminar. En tercer lugar, hermanos, las grandes realidades del siglo venidero han irrumpido y ya están operando en este siglo. Es decir, hermanos, el reino de Dios ya vino. ¿Se acuerda que Jesucristo dijo que el reino de Dios ya está entre vosotros? Porque el evangelio está siendo predicado, el evangelio del reino ya llegó. De hecho, en el Sermón del Monte de Mateo 5, del 1 al 12, en las bienaventuranzas, Jesucristo está describiendo a quiénes, a los ciudadanos de ese reino que está siendo inaugurado. Ya el reino de Dios fue inaugurado, pero aún no ha sido consumado. Nosotros estamos en el ya, pero todavía no. Por ejemplo, nosotros somos salvos ya, pero todavía no somos salvos ahora. ¿Cómo explico eso? En un sentido sí, en un sentido no. ¿Ya hemos sido salvados del dominio reinante del pecado? Sí. ¿Pero hemos sido salvados del pecado presente en nuestras vidas? No. O sea, hemos sido salvados en un sentido del pecado y en otro sentido todavía no hemos sido salvados, sino que vamos a ser salvados cuando el pecado presente que mora en nosotros es totalmente quitado de en medio de nuestro corazón. Por ejemplo, un ejemplo es la justificación. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya fuimos, ¿qué? Dice aquí está la palabra auristo, dice ya fuimos justificados. Dice, habiendo sido justificados por la fe, es algo que ya pasó, que ya ocurrió. Pero noten lo que dice en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás, ¿qué? Justificado. Ahora habla de justificación futura. Y por tus palabras serás condenado. La pregunta es, bueno, ¿fuimos justificados o vamos a ser justificados? Las dos. En un sentido, hemos sido justificados. ¿Cómo es eso? Yo ya fui justificado, pero estamos esperando esa justificación, que es el punto final. Ya testificamos que somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser como hijos de luz. Ya lo somos, pero la calidad total se dará en el siglo venidero. ¿Por qué? Porque aunque somos justos, todavía pecamos. Pero llegaremos en el punto en que como justos ya no pecaremos.
En un sentido ha ocurrido una justificación, en un sentido no ha ocurrido la otra. Y de hecho ya tendremos cuerpos glorificados. Otro ejemplo, ¿ya somos santos? Sí, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de la doctrina de la santificación inicial. Ya somos santos, pero seremos santos. Ya no somos esclavos del pecado, pero el pecado mora en nosotros. Sin embargo, un día seremos librados del pecado que aún mora en nosotros. Entonces, hermanos, nosotros ahora seguimos en la lucha, pero un día terminará la lucha. Entonces nosotros experimentamos el poder del siglo venidero en el sentido de que ya fuimos libertados de la esclavitud del pecado, y noten cómo estas cosas se solapan, o sea, una se interpone, se pone encima de la otra y se justaponen, pero todavía nosotros no hemos sido redimidos por completo de la presencia del pecado. Eso explica las luchas que como creyentes tenemos en nuestro interior. Nosotros ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, como dice Pablo en Colosenses 1:13 al 14, ya fuimos trasladados al reino que ya fue inaugurado, pero que todavía no ha sido consumado. Así que nosotros ya estamos gustando de los bienes del siglo venidero. Y voy terminando. El día del Señor es otro elemento que es afectado por esta enseñanza. Hermanos, ¿acaso ya no se debe guardar el día del Señor porque Cristo vino y murió en la cruz? No, el cielo es un eterno día del Señor y ya no será necesario guardarlo, pero en ese siglo venidero no ha llegado aún, y por lo tanto nosotros seguimos en esta creación y el Shabbat semanal sigue siendo necesario. Ya nosotros disfrutamos del reposo que Cristo da, pero no hemos llegado a él. Debemos seguir guardando el reposo, que es el preámbulo de aquel reposo. Es decir, hermanos, ¿por qué estamos reposando el día primero? Esperando nuestro reposo eterno. O sea que aquel persona que no reposa en el día del Señor, que está anunciando, que no está esperando un cielo y una nueva tierra. Él no está esperando el reposo eterno, porque Dios dice que debemos velar como aquellas vírgenes. Ya estamos gustando de los bienes del siglo venidero, pero ahora noten que lo que guardamos no es el séptimo día, sino el primero. ¿Por qué? Porque conmemoramos, como dijimos ahora rato, la nueva creación en Cristo y su resurrección. Ya estamos mirando. Hermanos, ¿acaso estamos viviendo la era de la resurrección? ¿Ya fuimos resucitados nosotros? En un sentido sí, en un sentido no. El ya y el todavía no. Espiritualmente estábamos muertos y ya fuimos resucitados. Dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Resucitamos espiritualmente. Pero ¿qué estamos esperando? La resurrección de nuestros cuerpos, y eso sucederá en la consumación. O sea que en el reino inaugurado sucede la resurrección espiritual, pero en el reino consumado sucederá la resurrección corporal de nuestros cuerpos para esperar cuerpos glorificados. Y eso es lo que anunciamos cada día del Señor, la espera de eso. Entonces, estamos diciendo que la manera en que nosotros guardamos el día del Señor es que estamos degustando el siglo venidero ya, hermanos. O sea, ya estamos degustando el siglo venidero al guardar el día del Señor. Estamos celebrando la resurrección, que será lo natural del siglo venidero, porque en ese siglo venidero no habrá muerte, y sigue siendo necesario guardar este día. Ya estamos gustando de los bienes del siglo venidero, y eso es lo que dice el autor de Hebreos 6, 4 al 6. Miren lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y note esto, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Así que este texto muestra claramente que estas personas habían gustado de los poderes de ese siglo, o sea, habían estado dentro de la iglesia, pero no eran del cuerpo de Cristo porque no pertenecían a esa nueva creación. De manera ilustrada, este siglo ya está embarazado del venidero. El reino ya fue inaugurado, pero no consumado. Quisiera ilustrar esto como el pastor Waldron lo ilustra en la siguiente manera. Noten cómo él lo ilustra. Dice así: piensa en una pareja joven que están casados y desean tener hijos. Después de varios años continúan firmes en el propósito, pero mes tras mes no traen resultados.
Finalmente, después de una visita al médico, la esposa anuncia la gran noticia: esposo, estoy embarazada. Ahora, en ese momento que está embarazada ella, ¿este hombre ya es papá? ¿O va a ser papá? Ya es. En un sentido, ya es. Ya es. Pero mire que todavía no ha nacido el niño, pero ya es. O sea que este mundo, hay cosas que ya sé, pero todavía no son. Dice, el futuro ha llegado. Pero ha llegado, pasa una semana y no hay muchos cambios en ella, ¿cierto? Sigue siendo ella. Y aún queda ese largo periodo de gestación antes de que puedan sostenerse a ese pequeño en sus brazos. Mire que aunque él ya es papá, no tiene al hijo todavía en los brazos, pero ya es papá. Hay, por supuesto, señales crecientes de que algo está sucediendo. La habitación del bebé es redecorada. La barriguita de la mamá se va creciendo, haciendo más grande. Los nervios de papá se aumentan según se acerca el día, pero a pesar de todo esto, no hay una realidad visible. No hay un bebé que arrullar en los brazos, pero ellos ya están esperando algo que ya es, pero todavía no. Ese es el mundo, hermanos. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Eso mismo ocurre en el siglo venidero y en el reino de Dios. El siglo venidero ha venido de maneras sutiles pero significativas, pero no ha venido en una realidad externa y gloriosa, de la misma manera que hay una superposición de las épocas. En la historia de esta familia que comentamos, lo mismo ocurre en la historia del mundo. Ahora mismo la historia está embarazada ¿con qué? Con el siglo venidero. Estamos en gestación porque los ciudadanos del reino ya se están formando, ya se están formando, ya se están en ese matriz, ya se están formando, y algún día llegaremos a ser lo que tenemos que ser, y eso llegará cuando venga el Hijo de Dios. Conclusión, hermanos. Para concluir, esta estructura, hermanos, entonces que acabamos de decir, nos explica por qué la Biblia suma la salvación en 2 etapas, en el sentido de que ya fuimos salvos y al mismo tiempo seremos salvos. Ya hemos sido salvos de la esclavitud y del pecado, pero seremos salvos completamente de la presencia del pecado. 2, esta estructura también nos ayuda a entender las tensiones presentes de la vida cristiana. Nosotros no somos lo que éramos, pero no somos todavía lo que vamos a ser. Es decir, no somos lo que éramos antes porque no pertenecemos a este siglo ya. Pero tampoco se ha formado todavía nosotros totalmente lo que vamos a hacer como ciudadanos del reino futuro. El ya o el todavía no. Mira lo que dice Juan, 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya lo somos, ¿cierto? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya somos, pero todavía no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando en la segunda venida de Cristo, que es la consumación del reino, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso sucederá en el tiempo de la consumación, cuando Cristo venga. Tenemos que vivir en esa tensión entre el ya y el todavía no. Y en último lugar, esta estructura nos ayuda a entender el presente y el futuro de la iglesia. Hermanos, la iglesia está siendo purificada, santificada a través de pruebas. En nuestras iglesias aún existe el pecado, por eso existe la disciplina eclesiástica. ¿No lo han notado? Hermanos, por eso debemos exhortarnos unos a otros. Pero cuando Cristo venga, será una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por eso es que no hay iglesia perfecta a este lado de la eternidad. Por eso no debemos desilusionarnos de la iglesia, porque la iglesia ahora no es perfecta, sino que está siendo perfeccionada. Es una cosa muy distinta. Pero llegará a ser perfecta cuando el esposo regrese. Así que, hermanos, espero haya podido aclarar este tema de los 2 siglos para pasar al próximo. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender eso. Vamos a orar.